¿qué tienes que dejar de hacer en vez de qué es lo que tienes que hacer? Sin lugar a duda, las mujeres tenemos muchas cosas que nos preguntamos, pero muchas cosas que decir. Bienvenidos al podcast de Por Mis Tacones. Yo soy Emilyn Pérez, @por mis tacones, y te felicito por haberte regalado estos minutos de experiencia, diversión y sobre todo de aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Por Mis Tacones, y este es el episodio número 1 de la segunda temporada de este podcast, porque estamos arrancando año con un gigante, porque a mí este hombre, cada vez que lo presento no hay yo cómo presentarlo, porque yo lo adoro, primero porque ya voy a contar rapiditamente que él me hizo a mí una sesión de PNL espectacular, que me hizo entender cuál era la bendita creencia que a mí me hacía volver a engordar después de que llegaba a cierto peso. La descubrí con Juan Antonio Pérez, que además él es miembro del staff del doctor Richard Bandler, que es uno de los padres de la PNL, sino el más grande. Y este hombre es tan grandote como él. Ya sacó su segundo libro el año pasado. Es un tipo fantástico que no lo detiene nada y yo lo adoro. Y él se llama Juan Antonio Pérez, @vivirpnl. Bienvenido, mi amor, al podcast de Por Mis Tacones, y arrancar el año contigo es un placer. Muchísimas gracias. Efectivamente, y una de las cosas que más me encanta de todo lo que dijiste fue que el cambio es perdurable. En ningún momento fue algo que fue una moda pasajera, ¿no? Sino verdaderamente ya es algo que es tu nueva realidad. Sí, señor. Sí, señor, y por eso queremos hablar de este tema, sobre cuando nos planteamos una meta, la gente normalmente los deja por la mitad, porque hay una piedra en el camino, o un saboteo, o que la real meta no era como era, o el hábito no se cambia. En mi caso, por ejemplo, con tu ayuda, y hubo un cambio de paradigma mental en un hábito que yo tenía arrastrado desde hace mucho tiempo, que era la mala alimentación, el no hacer ejercicio, etcétera. Y quiero que conversemos un poquito de eso, Juan. ¿Cómo hacemos para que toda esa gente que ya se puso ese montón de propósitos en diciembre, hace poquitico, ahora los cumpla, y no solamente sea inscribirse en el gimnasio y dejarlo al día siguiente, sino continuar en el camino? Sí, fíjate que una meta por definición es maravillosa, Evelyn, porque tú en ningún momento eres esa persona todavía. Es así de sencillo. Para las personas que están en Venezuela y conocen el Ávila y dicen, bueno, a mí me gustaría subirse más nieve. Entonces, tal vez tú vas y ves cómo tal vez las personas se tardan unos 30, 35 minutos, 27, 24, las personas que están entrenadas, y tal vez tú en el tercer, cuarta curva te estás muriendo, ¿no? Entonces, sería muy estúpido que una persona diga, esta montaña, una pregunta. Esa montaña tiene ahí desde que tú ni siquiera eras un espermatozoide o un óvulo, ¿no? Esa montaña tiene siglos ahí. Ahora, ¿qué tan fácil es señalar a una supuesta causa o a un responsable de el resultado diferente que tú quieres? Que en este caso es llegar a la cima. ¿Por qué a las personas, y hay muchas razones por las cuales nosotros sabemos cuál es el motivo, sin embargo, es más que todo dejar como un interrogante, ¿por qué es tan desafiante para la persona verse en el espejo y decir con la mano en el corazón, ¿verdad? Yo soy una persona que hoy en día solo puedo llegar a la tercera curva y ya está. Ahora, ¿qué amerita? ¿Qué crees tú que va a meritar para que tú llegues hacia la cima? Porque hay personas que dicen, no, yo voy a agarrar un atajo, yo me voy en helicóptero, así como la gente que se opera y se hace la cirugía bariátrica y se hace la O te liposucción, y inyectas. entonces agarran el camino fácil. Sin embargo, se les olvida que el cuerpo que tú tienes en este momento, las condiciones físicas que tú tienes en este momento, en la cantidad de dinero que tienes en tus cuentas bancarias, van de la mano de los hábitos que tienes a diario. Entonces, una vez que tú te ves en el espejo y dices de la manera más responsable, yo nada más llego hasta la tercera curva, entonces ahí depende única y exclusivamente de ti preguntarte, ¿qué tengo que hacer para llegar a la cima? Y sobre todo, Evelyn, fíjate que mi estilo es bien particular, porque yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué tienes que dejar de hacer en vez de qué es lo que tienes que hacer? Porque la gente es especialista, ¿no? Yo voy a empezar a subir. No, no, no. Dime, ¿qué es lo que vas a dejar de hacer para ir para allá? Porque obviamente vas a empezar a gravitar hacia tu meta. Por lo tanto, vas a dejar de hacer ciertas cosas para poder comenzar a hacer esta nueva.
Y hay unas personas que dicen, Juan Antonio, ¿tú nunca has escuchado hablar del multitasking, de hacer varias cosas al mismo tiempo? Y yo, sí, ojalá Dios nunca me conceda esto, que en ningún momento es un deseo, pero si a tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo tiene un tumor en el cerebro, a mí me gustaría que tú veas a través de una cámara el neurocirujano haciendo multitasking cuando le está sacando el tumor a esa persona. No, no, es diferente, perdóname. O estás al 1000% o en nada estás. Entonces, cuando tú te planteas una meta, Evelyn, lo primero que tú tienes que darte cuenta es que vas a dejar de utilizar tu tiempo en algo que lo utilizabas en, obviamente, algo muy diferente a esta meta nueva. Y si tú estás dispuesta, si tú verdaderamente estás dispuesto a pagar esa cuota de sacrificio, porque tal vez era viendo televisión, tal vez era leyendo. O sea, nadie está hablando de que es algo perezoso, puede ser algo productivo. Sin embargo, ahora tienes que decirle a esto no para decirle a esta nueva meta sí. Y ahí es donde comienza, ¿verdad?, el verdadero cambio. Que tú tengas un compromiso contigo mismo, en donde dices, esto que antes yo utilizaba este tiempo para esto, ahora lo voy a dedicar a mi meta. Ahora sí, podemos entonces comenzar como lo hace la mayoría de la gente. Muy bien, entonces ahora, ¿qué crees tú que tengas que cambiar un poquito en tu vida fuera de esta meta que se complemente con lo que tú deseas lograr? ¿Vas a seguir comiendo igual? Tal vez variarás un poquito la manera en que comes, la frecuencia, comerás menos. Las personas con las que estás, porque eso es otra cosa, las personas con las que estás están más alineadas con esa meta que deseas lograr. Y por otro lado, las personas con las que normalmente estás te suman a esa meta, porque en ningún momento nadie está diciendo, mira, no, tienes que alejar a este tipo de personas. Sin embargo, sí vas a pasar mucho menos tiempo con personas que ninguna relación tienen con tu meta y con mucha más. Fíjate que cuando las personas utilizan palabras, lamentablemente las villanizan, ¿no? Cuando la gente dice el colesterol, perdóname, el 50% de la vitamina D, ¿verdad?, que la activa el sol, que por cierto, en un momento te activa el sol, el 50% es colesterol. El 50% de la testosterona, la progesterona, en gran parte es colesterol. Aparte que el colesterol es el bombero. En ningún momento el colesterol es lo malo. Cuando tú, o sea, si tú llegas a un incendio y ves unos bomberos, tú le vas a decir, bomberos, ¿qué hacen aquí? No, el colesterol es el bombero. Entonces, si una mamá está amamantando, ¿verdad?, y en una tetica se le acaba la leche y lleva al bebé para la otra mano, lo está manipulando. Ah, no, pero es que manipular, no, pero es que, no, entonces el contexto. Y por eso mi pregunta es, ¿interesado es bueno o malo? Porque nuevamente depende del contexto. Las personas que van a una iglesia tienen el mismo interés en recibir la palabra de Dios y estar con las personas que comparten la religión. Las personas que van a un club de golf tienen el mismo interés. Las personas que van a un gimnasio tienen el mismo interés. Las personas que van a clases de idiomas tienen hasta cierto punto un mismo interés. Cuando tú te planteas una meta, lo primero que tienes que plantearte dentro de tantas cosas que hasta cierto punto son abrumadoras es ¿cuántas personas conoces tú que comparten el mismo interés tuyo? Porque muchas veces las personas débiles de mente, y lo digo con toda la propiedad del mundo, yo creo que a la gente se le olvida que necesitamos tener un callo emocional, ¿verdad? Necesitamos tener un callo emocional que es súper importante para lograr una meta, que tú te pareces hasta cierto punto a las 5 o 6 personas con las que más traspasas, ¿no? Y entonces, si tú en ningún momento tienes a alguien que en ningún momento sea tu apoyo, ojo, en ningún momento es que sea tu apoyo, ¿no? Porque no, que tu amiga, con quien te vas a tomar un café, una cosa, con quien sales, sí, etcétera. Yo iba para el gimnasio, pero dejé de ir porque mi amiga no fue, dejó de ir. Entonces yo, bueno, pero entonces tienes que aprender de los borrachos. Yo admiro a los borrachos porque ellos cumplen su meta con o sin gente, ¿no? Entonces ahí es donde está la maravilla. Entonces, cuando tú te planteas la meta, son varias cositas que pueden hacer que en ningún momento seas parte del 80% de la población, porque el 15 de enero de cada año es el punto de corte del 81% de la gente de todas las metas que se propusieron en el 31 de diciembre. Increíble. Además que una vez escuché que solamente el 8%. ¿Qué 8%? No, que el 8% de la gente lo hace.
el 81% de las personas el 15 de enero abandonan Adiós. casi todas las metas. ¿Por qué? Porque en ningún momento hacen una planificación. Si estás llegando por primera vez a este podcast, me presento. Yo me llamo Evelyn, @pormistacones en todas mis redes sociales y soy life coach, diplomada en psicología positiva, magíster en psicocreatividad, soy conferencista internacional y además artista y cantante. Así que gracias por estar aquí. Sigamos con el podcast. Y fíjate que la gente dice, ay, es que a mí me falta la disciplina, ¿no? Cuando alguien me dice así, yo lo primero que hago es yo le digo, wow, usted debe oler bien feo, ¿no? Porque ¿cuántos días tiene sin cepillarse los dientes? Y cuando hace pupú se limpia, a veces sí, a veces no. No, yo procrastino. Bueno, entonces, ¿procrastinas para eso? Exacto. No, pero es diferente, perdóname. Lo que tú llamas falta de disciplina es que en ningún momento has convertido esta nueva realidad, esta nueva actividad en un hábito. Porque de resto... Total, porque una vez que tú conviertas esta nueva actividad en un hábito, va a ser tan natural como cepillarse los dientes, como manejar para el supermercado, como caminar, como leer. Es decir, deja que tu cerebro haga su trabajo. Entonces, mientras tú discutes contigo mismo, porque estás diciendo, ay, qué fastidio, no sé qué es broma, una de las cosas más bonitas, Evelyn, que nosotros hacemos en la PNL es que te llevamos al futuro. Te llevamos al futuro en donde tú te ves realizando ya esa actividad como si fuera lo normal, porque entonces ahora le estás indicando a tus dos mentes cuál es la dirección y el sentido que verdaderamente deseas. Que por cierto, valga la cuña, Juan tiene unos audios espectaculares y hay uno que yo sigo utilizando todo el tiempo, que es el de motivación, que es un audio fantástico porque te lleva a verte allí, te lleva a verte en el tiempo. Además, en pantalla gigante, yo me vi flaca antes de comenzar a perder peso y mi meta no era esa, era otra. Y bueno, fíjate, ya me estaba viendo. Inconsciente, sí. Exacto, inconsciente. Inconsciente, es fabuloso ese audio, valga la cuña y seguimos. Gracias. Juan, no es llegar a la meta, porque a veces mucha gente se frustra cuando dice, es que yo llegué a la meta, por ejemplo, alguien que deja de fumar. Yo llegué a la meta, dejé de fumar, pero a los 6 meses, 7 meses, me recaí y no lo agarré otra vez. Claro, claro. Fíjate que uno de los principios de cambiar un hábito, porque acuérdate que nuestro cerebro en ningún momento sabe lo que es nuestro cerebro, ¿no? Sí. Un buen hábito o un mal hábito. Una persona que está hablando por teléfono con un abogado porque tiene un problema, está en la acera y se fuma 7 cigarros. Cuando sale tú le preguntas, mira, ¿cuántos cigarros te fumaste? Dudo que te diga la cantidad exacta. Como tú tampoco sabes cuántas veces te limpiaste los incisivos cuando te estabas cepillando los dientes o las muelitas. O de tu casa al trabajo, si tú estás llegando y yo te digo, Evelyn, ¿cuántas veces frenaste? Coño, ni idea. Ni idea. Ahora, porque eso es algo automático, ¿no? Entonces, el fumar es tan automático como conducir. Ahora, tu mente consciente sabe que te puede dar cáncer, te puede matar, te puede no sé qué más broma, que tal. Ahora, la realidad es que todo hábito tiene una intención positiva. Y eso es una de las bases principales de la PNL. Entonces, una persona que fuma, cuando tú descubres, y ese es el trabajo de nosotros, cuando tú descubres o haces que la persona descubra cuál es la intención positiva, entonces allí es cuando se le abre la puerta a la persona para buscar un sustituto. Porque en ningún momento es decir, voy a cambiar el cigarro por el chicle, porque entonces después terminas con caries, porque sigues fumando o sigues consumiendo chicle con la misma frecuencia con la que así en un momento tenga azúcar, ¿no? Entonces, cambias un mal hábito, por ejemplo, descubres que ese es el trabajo de nosotros. Mira, esta persona fuma porque nunca respira bien. Porque tú cuando inhalas, cuando tú ves una persona que inhala cigarro o un cigarrillo, inhala al 100% de su capacidad pulmonar. Todas las personas que nos están escuchando en este momento estamos utilizando entre el 70 y el 80%. Es lo normal. Es lo normal. Entonces, cuando a ti te dicen, detente, respira profundo, de verdad, y lo haces, estás usando por primera vez en el día el 100% de tu capacidad pulmonar. Por lo tanto, ahora sí estás oxigenando tu cerebro, ¿no? Ahí estás oxigenando tu cerebro. Entonces, cuando una persona tal vez fuma, tal vez, acuérdate, hay miles de razones por las cuales la gente fuma, tal vez es para oxigenar más su cerebro y hasta cierto punto se calma. Hay otras personas que fuman porque ese es el supositorio, entiéndase que lo ayuda a ir al baño.
¿sí? Sí, Etcétera, etcétera, sí, etcétera. hay Entonces, mucha tú razón. cuando consigues cuál es la intención positiva de ese hábito, ahora sí lo puedes sustituir por cualquier otra cosa. Entonces, la persona que recae a los 6 meses, en ningún momento tuvo un sustituto que supliera la intención positiva, que en ningún momento era el cigarro, que era la intención positiva. Entonces, cuando estas personas recaen porque en ningún momento le diste a tu cerebro lo que necesitaba, una opción. Fíjate que una de las profesoras de mi profesor, el doctor Bandler, Virginia Satir, ¿verdad? Wow. Terapeuta familiar Sí, sí. espectacular, ¿verdad? Ellos inclusive escribieron un libro, luego te lo hago llegar en digital. Ella decía, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que si en ningún momento sabe que tiene opciones, sigue haciendo lo mismo. Y nuestro cerebro está diseñado, ¿verdad, Evelyn? Para varias cosas. Uno, ahorrar energía. Por eso creamos hábitos para que nuestra mente inconsciente, que es la que utiliza menos energía, ¿verdad? Y es la que utiliza menos esfuerzo, nosotros podamos operar. Y la segunda es hacer que las cosas sean familiares. Es decir, crea la familiaridad. Fíjate que la mayoría de las personas antes veían una persona con tapabocas y se alejaban. Ahorita después veían una persona sin tapabocas, te alejaba. Ahora la gente está con tapabocas, sin tapabocas, me alejo, me está. ¿Por qué? Porque ya creas una nueva normalidad, ¿no? Y ahí es donde está el detalle. Entonces, cuando una persona recae en un, entre comillas, mal hábito, es porque realmente nunca descubrió cuál era la intención positiva de ese hábito. Además ¿Verdad? que es lógico recaer, o sea, recaer vamos a recaer siempre. El tema está en cómo me levanto de esa recaída y cómo entiendo eso. Porque, y quiero contar esto rapidito sin quitarte tiempo, no importa que nos tardemos un poquito más, pero yo quiero contar mi experiencia con Juan, porque esto es bueno que ustedes lo sepan, porque ustedes tienen que escribir @vivirpnl y pedir su cita con este hombre, porque yo no lograba ni bajar ni mantenerme de 80 kilos. Con Juan hice una terapia que me permitió darme cuenta que yo no bajaba de ahí o volvía a subir porque yo no quería vivir a dieta. Eso estaba completamente en el inconsciente. ¿Qué sucede o qué hice yo? Que esto viene como buen ejemplo para esto. Aprendí a cocinarme demasiado rico, o sea, yo como casi gourmet dentro de lo que está permitido para mí, porque a mí me encanta comer bien, pero sustituí de alguna manera la comida fácil, que era lo que me pasaba, el desorden, la desorganización, por el comer gourmet dentro de lo que está permitido para mí, porque yo no quería vivir a dieta. Y eso se lo agradezco a Juan, porque yo sé que este cambio de hábito en mí va a permanecer en el tiempo al haberme dado cuenta de eso. Por eso es que es tan importante las terapias con PNL. Fíjate que cuando, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros somos parte de una generación que en ningún momento sabe que cuando tú dices la palabra dieta, voy a hacer dieta, inconscientemente ya tiene una fecha de caducidad. O sea, y yo creo que las personas se den cuenta de eso, ¿no? Y acuérdate, quien te gobierna a ti es tu mente inconsciente. Tú conscientemente dices, quiero hacer esto, esto, esto. Ahora, si tu mente inconsciente en un momento te compra la idea o sabes cómo venderle la idea, vuelves a lo que inconscientemente hace el 90% del día. Total. Entonces, cuando las personas dicen, voy a hacer dieta, date cuenta que siempre va a haber, ¿verdad? Una fecha de caducidad. La playa, el matrimonio, el vestido, el El acto de tipo que me paró. graduación, vaina, tal. Entonces, por lo tanto, fíjate que es una moda. Cuando tú cambiaste la palabra dieta, ¿verdad? Cuando tú cambiaste la palabra dieta y aunado a eso, integraste el cambio de aprender a comer saludable, por lo tanto, Rico. en mi vida, ¿verdad? Ya en mi vida iba a ser algún tipo de dieta, sino que ahora aprendí a comer de una manera mucho más saludable. Entonces ahí es donde verdaderamente el cambio es completamente definitivo. Porque, obvio, somos seres humanos. Yo siempre lo digo. Yo en un momento soy un monje tibetano. Claro. Yo me fumo mis habanos de vez en cuando, me tomo mi whisky, como pizza, hamburguesa. Ahora, de 30 a 40 comidas al mes, esas son 3. Y a ti Exacto. se te nota lo que más haces en vez de lo que dejas de hacer. Por eso a mí me da risa cuando la gente dice, no, es que esa dieta, ya por ahí están rebuznando, da un efecto rebote terrible. Ya, espérate, ¿cuál es el efecto rebote? Y para eso dame 20 segundos. Si tú te la pasas en el sofá viendo Netflix y nunca, y aparte de eso, comes puras cochinadas. Y de repente ahora cambias, escúchalo bien, cambias lo que estás comiendo, obvio que tu cuerpo va a cambiar. Ya sea
keto, Lo punto, que sea. Ayrton, sopa, lo que te dé la gana. Y cuando te canses de eso y vuelvas a tu normalidad, Vas entonces para tu arriba. cuerpo obviamente va a volver a lo que hizo que en primer lugar quisieras cambiar. Entonces, en el momento es rebote, rebote nada. Simplemente tu cuerpo empezó a cambiar, algo pasó, te fastidiaste, te aburriste, y volviste a tu normalidad. Y tu cuerpo volvió a donde estabas originalmente. Entonces, la palabra rebote me parece estúpido porque le quitas la responsabilidad tuya de decir, mira, empecé a mejorar y después la cagué otra vez. Perdón, Claro. después volví a engordar. Y yo ¿Sí? fui el Porque culpa, y sí, yo fui el responsable de eso porque siempre le echamos la culpa a la dieta, al nutricionista, al doctor, al gimnasio que no sirvió o al terapeuta que no funciona. Juan, en tal estos cual. últimos minutos, eh, arrancando el año, aparte de tener nuestra meta clara, nuestros hábitos y comprar tu libro, quiero que me hables un poco de ese libro que sacaste al final de año y hagamos un cierre sobre este tema para que toda esa gente que está comenzando este año lo haga con ganas, lo haga como debe ser, lo haga con el libro de Juan en la mano y lo haga haciendo sus terapias porque vale la pena y funciona. Cuéntame un poco Fíjate, del libro. Fíjate, el libro hasta cierto punto hace un resumen de mis 10 años de carrera, en donde en un periodo de ella trabajé con más de 6.000 personas en un hospital. Entonces trabajé con personas con problemas de alimentación, drogadictos, ansiedad, depresión, todo lo que los psicólogos llaman patología y psiquiatra. Sin embargo, para nosotros en el PNL es una estrategia inconsciente que tú estás haciendo, ¿no? Como te diste cuenta tú cuando trabajamos. Entonces, cuando yo estoy en una sesión personal, una de las cosas que hago es que utilizo una meditación guiada, hay gente que le dice hipnosis, ¿verdad? Trance. ¿Para qué? Para que tu otra mente sea la que genere el cambio. Porque cuando tu otra mente genera el cambio verdaderamente es 1000 veces más perdurable. Y la palabra del libro que se llama perso-realidad, que es diferente a personalidad, es que cada uno de nosotros ha cambiado y muchas veces creemos que el cambio de Blin es duro. Sin embargo, si una persona abre una gaveta y ve una cucaracha o una rata ahí, ya cambió. Perdóname, porque la próxima vez que vaya a abrir la gaveta o manda a otra persona a abrir la gaveta o simplemente dice, dudo que esto pase y la abre. Tienes dos opciones. Ahora, ¿qué pasa con la que ahora ni abre la gaveta? No es que desarrolló una fobia, no, perdóname, antes la gaveta era una gaveta y ahora cambió el significado de la gaveta. Claro. Entonces, cambiar es tan fácil como en un segundo, en 2 segundos. Una persona se queda atrapada en un ascensor, algunas nos abrimos la puerta y decimos, bueno, ya salimos, y hay otras personas que más nunca se montan en un ascensor. Entonces, siempre hemos visto que cuando el cambio es negativo, entonces, ay no, porque fue por un trauma, fue por esto. Deja de ponerle nombre y llévalo a la realidad. Antes esto nada te hacía y ahora sí, tú cambiaste. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hacemos a la inversa? ¿Qué pasa ahora cuando yo te digo a ti, mira, Elin, vamos a comernos una pasta con no sé qué más broma, qué tal? Y tal vez tú hace algunos años o hace unos meses me hubieses dicho, sí, vale, con gusto. Y tal vez ahorita me dices, sí, pero sírveme nada más, un poquito nada más. O Y me mira, como la mira, pero ensalada antes. eso. Oh, mira, pero ve acá. ¿Y el postre? No, no, yo estoy bien ahorita. Y tal vez antes te lo hubieses comido. Entonces, bueno, pero tú estás viviendo una vida miserable. No, esta es mi nueva realidad y estoy feliz. Y en eso se basa el libro. Si tú aprendes con estrategias, ¿verdad? Súper bonitas, asertivas de PNL, cómo darte cuenta que el insomnio en un momento lo padeces ni lo sufres, tú lo creas. Ahora, lo que estás haciendo en tu mente, obvio que hace que te desveles. Y si te desvelas varias veces, es como cuando estás aprendiendo a manejar. Ahora ya inconscientemente te pones a pensar un poco idioteces y te cuesta dormir. Entonces, cuando el doctor Bandler tuvo la gentileza de leer el libro en la versión en inglés y me escribió el prólogo, ¿verdad? Imagínate que dice, este libro resume los 50 años de la PNL de una manera extraordinaria. Qué Y por eso maravilla. tiene códigos QR para que tú leas para tu mente consciente lo que es cada cosa y luego Los códigos para descargas los un audio audios. de cada capítulo y tiene ¡Wow! procrastinar, tiene fibromialgia, tiene bruxismo, tiene ansiedad, tiene Ay, automotivación, yo quiero tiene el una segunda bruxismo. oportunidad. ¡Qué Exacto, tiene cualquier bueno! cantidad de cosas y entonces ahí es cuando tú dices, ya va, ¿lo creo o no? Porque si quieres seguir siendo víctima de tu vida, créeme que ni vendrás es Dios Ni y te dice, mandrake. hija, ya estás curada. No, no, pero es que tú en un momento eres Dios. Ya, mira, me estoy caminando sobre el agua.
esta persona era ciega y está viendo. Sí, pero lo que pasa es que Dios, yo tenía entendido que la barba era más marroncita. Entonces, es en ese momento cuando tú dices, ya va, la única persona responsable de mi vida soy yo. Y en la medida que tú te des cuenta que cada problema que tú tienes es porque eres incompetente. Y dame un minuto para cerrar. Incompetente quiere decir que en ningún momento tienes las competencias. Tú eras incompetente para aguantar esfínteres. Tú eras incompetente para limpiarte el rabito. Tú eras incompetente para amarrarte las trenzas. ¿Por qué? Porque en ningún momento tenías las competencias. Eres incompetente para hablar. Eres incompetente caminar, para escribir tu nombre. Eras incompetente para agarrar los palitos del sushi. ¿Cuál es esa la diferencia entre eras incompetente para aprender a dejar de crear insomnio? Eres incompetente de cómo crear metas en tu mente para que tu sistema nervioso se mantenga estimulado y la automotivación, como tú utilizas el audio de automotivación, sabes que te da una carga de dopamina increíble que te matas al mundo. Entonces, cuando tú te des cuenta que en ningún momento es la montaña, sino que eres tú la que eres incompetente, porque solamente tienes 3 curvas. En la medida que vayas desarrollando tus competencias, te volverás competente y dejará de ser un problema. Entonces, Evelyn, palabras finales. Si tú ves tu cuenta bancaria en el país que sea y tienes más o menos ganando lo mismo, seas asalariado o no, tus competencias llegan a ese punto. Y la gente dice, no, lo que pasa es que tú, no, perdóname. ¿Quieres ganar más dinero? Desarrolla más competencias y así funciona el mundo, te guste o no. ¿Quieres tener una mejor salud? Desarrolla hábitos que en ningún momento hoy tienes. Porque tu meta, por definición, Evelyn, es hermosa porque tú hoy en ningún momento tienes esos hábitos todavía. En ningún momento tienes esas competencias todavía. Por eso, lo hermoso de una meta es que si comienzas hoy con esos hábitos y esas competencias, cuando menos te des cuenta, ya eres esa persona que hoy no. Qué bonito, qué bonito. Y además, sentirte ya allí es parte de este juego. Te agradezco muchísimo, Juan, que hayas abierto esta temporada nueva de estos podcasts que gustan muchísimo. A todos ustedes que siempre están allí, que siempre escuchan el podcast. Año nuevo, compartan lo que este es el año 2022. Feliz año, Juan. Todo el mundo a comprar el libro. ¿Dónde lo pueden conseguir, Juan? ¿Cómo te consiguen? En Amazon lo conseguimos. El libro en ningún momento sale en digital. La gente dice, ¿eres arcaico? Sí, a mí también me gusta abrirle la puerta a las damas. Me pongo una camisa para comer. Sí, soy arcaico en muchas cosas, ¿no? Entonces, me gusta que la gente los tenga, lo huela, lo sienta, que pase las páginas, se escuche. Y en diferentes sitios de Venezuela también tenemos puntos de distribución. Nos pueden escribir y le decimos cómo lo pueden obtener. A través de tu Instagram o a través de tu página web lo pueden conseguir, @vivirpnl. ¿Cuál es tu web, Juan, porfa? Igualito, vivirpnl.com. Todo es vivirpnl. Perfecto. Gracias, mi amor. Feliz año. Gracias a ti y éxitos este año. Este año nos vemos. Este año nos vemos. Con el favor de Dios. Aquí estoy a tu orden. Que Dios los bendiga. Feliz año a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Gracias por haberme acompañado en otro episodio del podcast de Por Mis Tacones. Y recuerda, yo soy Evelyn Pérez, @pormistacones. Te espero en mis redes sociales y hasta un próximo capítulo.